Amigos, gracias por acompañarnos. Continuamos en Más que Noticias. Esta mañana el presidente de la comisión que investiga las presuntas irregularidades en la región Ancash, Mesías Guevara, anunció que el 3 de junio presentarían un informe preliminar sobre sus indagaciones. En entrevista telefónica con ATV+, reveló que se han encontrado subredes criminales. Bueno, nosotros también venimos trabajando efectivamente el informe preliminar. Este viernes que viene estaremos recibiendo la audiencia pública en la ciudad de Huaraz, y luego de eso la próxima semana, Dios mediante, afinaremos el informe, y creo que debe ser el próximo martes del 3 de junio, ahí estaremos aprobando el primer informe. Existen una red con diversas subredes, y esas subredes también lo vamos a precisar. No vamos a dar nombres en esta parte preliminar porque hay que respetar el debido proceso, pero sí decirles, por ejemplo, que en la región Ancash se habla muy a voz en cuello que hay la existencia de consejeros regionales, alcaldes regionales, fiscales archivadores, policías involucrados, un poder judicial también sometido, y por supuesto también los testaferros y lo que son los empresarios que han buscado beneficiarse con los ingentes recursos del Estado que se maneja en la región Ancash. En otro momento, Mesías Guevara informó que este viernes su comisión sesionará en Huaraz. Explicó que en esa sesión recogerán testimonios e información de autoridades y consejeros municipales para avanzar en las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción y crimen organizado con fines políticos. Nosotros estamos tomando todas las precauciones del caso. Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio del Interior, con el propio ministro. Le hemos solicitado en primer lugar que a la señorita Celia Velasco y a su familia les dé la protección de vida, y también a ciertas personas que están actuando de testigos, que ellos saben quiénes son, que les dé toda la garantía del caso. Y en lo que se refiere a la audiencia pública, estamos tomando también algunas medidas para prever de que cumpla con su objetivo. Nosotros vamos a ir única y exclusivamente a escuchar, no vamos por otro tema de buscar protagonismo mediático. Y precisamente para hablar sobre este y muchos otros temas, estamos con el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Vicente Ceballos. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy amable por acompañarle esta tarde. Explícanos un poco cómo ve usted todas estas denuncias contra el gobierno regional de Ancash, teniendo en cuenta que ustedes en algún momento también vieron todos estos temas, pero luego ya pasó a la comisión de Mesías Guevara. ¿Le ha sorprendido todo lo que se ha conocido con el transcurso de los días, de los meses? Bueno, sorpresa no, porque creo que era un clamor generalizado de lo que venía aconteciendo en torno al gobierno regional de Ancash. Lo que sí creo que hay que reconocer es que el Estado, entiendo yo, a través de todas sus instituciones, empezó a actuar. Antes teníamos una percepción desde Lima, y un poco distraídos o excluyendo a las regiones del país. Yo actúo en el Ministerio Público y a efecto de ello el Poder Judicial ha librado estos mandatos de detención preventiva. Contraloría pidió al MEF de que se suspendan las transferencias presupuestales, no solamente ellos, sino que tienen un grupo importante de funcionarios y técnicos en el propio gobierno regional auditando. El Parlamento no puede estar ajeno a ello. Inmediatamente instituyó una comisión especial que preside justamente el congresista Mesías Guevara. Ya se empezó a actuar, lo que nunca vio ocurrir. Si el Estado oportuna y con eficacia hubiera actuado, obviamente no hubiera estado lamentando los hechos de hoy, ni mucho menos la muerte de repente del señor Nolasco. Y en buena hora que acontezca esta circunstancia de actuación del Estado, porque también se nos viene temas mayores, y este día no es un hecho aislado. Este es el caso de Tumbes, este es el caso de Ayacucho, Iquitos, y creo que esto es más que preocupante. Pero creo que una garantía en esta primera etapa es que el Estado empezó a actuar. De repente son medidas desde la percepción ciudadana un poco tardías, pero algún momento tenían que darse. Y empezamos a trabajar. Precisamente algo que preocupa son unas declaraciones que ha dado el día de ayer el ex procurador Julio Arbizu, que mencionaba que el 90% de los presidentes regionales están siendo investigados por actos de corrupción. Incluso usted en la Comisión de Fiscalización tiene denuncias contra 7 gobiernos regionales, me parece. Y lo corroboro. Yo pedí información hace más de un año atrás al Ministerio Público y nos dieron una extraña relación. Aquellas regiones que tienen mayores recursos vía canon y regalías mineras son las que mayores incidencias de denuncias por corrupción tienen. O sea, un extraño emparejamiento, ¿no? Recursos y síntomas de corrupción. Ahora, obviamente hablamos de un 90%, no podemos generalizar, porque hay también regiones que están trabajando bien. Pero en todo caso la pregunta sería, ¿qué está fallando? Creo que se acudió a una experiencia interesantísima de acudir a la descentralización del país del 2001 a 2005, 2006. Inclusive años más tarde vino el tema de una referéndum macrorregional para ver cómo nos integramos, pero ahí se detuvo todo. Es decir, empoderamos autoridades con autonomías, con capacidades,
Y de paralelo al 2007 les damos recursos, y importantes recursos. O sea, autoridad, poder y recursos. ¿Pero qué falló? Falló de que no se terminó de complementar el proceso de centralización. Significa esto que no se les dio los instrumentos más idóneos para fiscalizar, para controlar políticamente a estas autoridades. Y por ello, con el perdón de la expresión, se ha convertido en tierra de nadie. El hecho de Ancash no es un hecho aislado. ¿Qué encontramos en Ancash? Hemos hecho una audiencia el 7 de abril, usted recordará, ¿no? Un estado dentro de otro estado. El presidente regional de Ancash no solamente era la más alta autoridad del gobierno regional, sino que tenía incidencia y participación directa en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la Policía, en Contraloría. ¿Y dónde están las autoridades del Estado en su conjunto? ¿Dónde está? Todo estaba centralizado en Lima. Entonces, creo que de aquella ingrata experiencia, el Estado tiene la doble obligación de devolverle al país y especialmente a la ciudadanía confianza. Ahora, en la Comisión de Fiscalización, ¿cómo se están viendo todos estos temas? Porque me imagino que rebalsan ya las denuncias por todos lados. Mire, nos ha aliviado un poco que se instituya esta comisión, porque todo lo que es el gobierno regional de Ancash está bajo el grupo especial de Mesías Guevara. Sin embargo, el día jueves pasado, el Pleno del Congreso le ha otorgado a la Comisión de Fiscalización facultades especiales en la misma dimensión de Ancash, trabajar lo que es el tema del gobierno regional de Tumbes. Y le comento, un día antes, el miércoles, recibimos la visita de un grupo importante de delegados de la sociedad civil de Ayacucho. Inclusive venía acompañados del decano del Colegio de Ingenieros. Y es tan grave como Tumbes o como Ancash. Y mañana con previsión hacemos una audiencia pública en Iquitos, que es el alcalde que contra el presidente regional, Iván Vázquez, se va a la tercera reelección. O sea, ya no es un hecho aislado. El 90% del ex procurador, claro que es coherente y que es racional, y es lo que viene aconteciendo en el país. Entonces, ya hemos propuesto al presidente del Congreso de que todas aquellas propuestas de ley que estén pendientes de agenda, cuanto antes sean puestas a discusión. Le digo, hace un año atrás, en la Comisión de Descentralización se aprobaron 2 modificaciones importantes a la ley de descentralización a través de gobiernos regionales y gobiernos locales. Bueno, hay que agilizar el trámite, someterlo a deliberación y votación, porque justamente en estas normas están los instrumentos de control y fiscalización más adecuados y más pertinentes que podrían estar evitando hoy día esta actuación del Estado en su rol de fiscalización, de actuación con detenciones, que aparentemente la ciudadanía creo que requiere respuestas más urgentes y atenciones más que inmediatas. Ahora, lo que comentaba también el congresista Johnny Lescano es que bueno, un poco se aplazan las investigaciones o se retrasan porque tienen que pedir precisamente facultades de comisión investigadora y que esto retrasa un poco las investigaciones. Y él proponía que esto sea algo permanente, que la Comisión de Fiscalización tenga esas facultades. Y yo quiero hacer un ejercicio de mea culpa. Y lo digo porque soy parte del Parlamento. O sea, yo no puedo lanzar acusaciones contra nadie. Soy parte del Parlamento y soy parte de su problemática y realidad. Fíjese, un hecho sintomático. Hace un año atrás la Comisión le pidió al Pleno del Congreso facultades especiales para investigar Municipalidad de Chota, Cajamarca. Hace un año. Bueno, hace menos de 30 días el Poder Judicial ha condenado a ese alcalde a 10 años de pena privativa de libertad. El alcalde obviamente está con orden de captura porque no se encuentra. ¿Qué hubiera pasado si hace un año se hubiera actuado como Parlamento? Acaba de darse una noticia de que el Poder Judicial ha deliberado un mandato de detención contra 4 funcionarios del gobierno regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Tenemos un informe desde hace un año que fue trabajado por la Comisión, donde se encuentran responsabilidades y no es puesto en agenda. Entonces creo que el Parlamento también tiene que hacer un mea culpa y tener que ser más proactivo y actuar de manera inmediata y urgente. Y lo que dice Johnny Lescano, con quien está conversado ahora en la mañana, efectivamente no le falta razón. En cada caso hay que pedirle al Pleno facultades. ¿Y qué es pedirle facultades? Es todo un procedimiento administrativo burocrático que se dilata en el tiempo, cuando se requiere actuaciones inmediatas y respuestas urgentes. En este caso, ¿por qué no darle a una comisión permanente, como lo que es la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, facultades de comisión investigadora? Autoridad que no se quiera presentar inmediatamente orden de detención. Autoridad que renuente a entregar documentación inmediatamente, incautación de documentación. Lo que no tenemos en los tiempos presentes y actuales. Y obviamente que la respuesta del Parlamento es lenta. ¿Y cuál es la lectura que da la ciudadanía? Obviamente desconcierto, zozobra y sobre todo desconfianza, que es lo más crítico respecto a las instituciones. Congresista, si me permite un momento, tenemos información en vivo desde la DIRINCRI con Jesús Reyes. Jesús. Bueno, tenemos información desde la DIRINCRI. Al parecer hay novedades en el caso de la detención de todos estos implicados con las denuncias contra el gobierno regional de Ancash. Vamos a continuar con esta entrevista. Congresista, entonces, desde el punto de vista que usted nos menciona, de que hay muchas trabas, de que no se puede investigar como ustedes quisieran, ¿de qué sirven entonces estas comisiones de investigación que se realizan en el Congreso?
Miren, en principio no pasemos por alto que el Parlamento es un ente político por naturaleza, ¿correcto? Y de cara al país tiene que darle respuestas a la problemática diversa que pueda tener. Y hoy más que nunca, cuando el Parlamento quiere hacerse presente en este rol de control y fiscalización, encontramos entrampamientos de orden administrativo y de orden legal. Y yo lo que le comento y le propongo al Parlamento es justamente eso. Desencarpetar o en todo caso poner en la agenda pública del debate lo que significa todos aquellos instrumentos procesales que pueden hacer mucho más ágil la investigación o el rol fiscalizador del Parlamento. Los parlamentos modernos ya no son concebidos como los grandes productores normativos, es decir, que dan leyes. No, los parlamentos modernos hoy son más perfilados como entes fiscalizadores. Obviamente, entonces hay que fortalecer los mecanismos de fiscalización. Congresista, ahora sí se me disculpa, tenemos la comunicación con Jesús Reyes desde la DIRINCRI. Jesús. Sí, Fiorella, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos aquí en la sede de DIRINCRI. Acaba de llegar la esposa de César Álvarez, presidente regional de ANCAS, la señora Milagros García. Vamos a escuchar parte de lo que viene declarando aquí en la DIRINCRI. Ella tiene ya ahorita muchas más cosas a favor de nosotros. Ella adelantó la posibilidad, inclusive, en algunas declaraciones de procesarla usted judicialmente por las declaraciones que había dado, haciendo referencia incluso al señor Nolasco, por ya fallecido. Disculpe, yo lo que dije es que cómo me gustaría que vaya gente a Chimbote, a ANCAS, y pregunte, escucha, ¿quién era el señor Nolasco? Sí. Eso es lo que yo le dije. ¿Pero qué quiso decir usted con eso? ¿O qué le gustaría que... No ponga palabras... No, le estoy preguntando. Ustedes son periodistas, vayan y pregunten. Pero queremos saber su opinión. Claro, usted da una versión y es por algo, ¿no? Todos conocíamos al señor Nolasco. Lo que pasa es que acá en Lima no lo conocíamos mucho. Por eso le pedimos mayores... Yo no lo sé. Esto ya es trabajo de ustedes. Pero más todo eso es un asunto más político. ¿Ha podido ver a su esposo, señora? Voy a tratar de ingresar. Bien, Fiorella, ahí escuchamos a Milagros García, esposa de César Álvarez, quien indica que va a tratar de ingresar a la sede de la DIRINCRI para poder ver a su esposo. Ella viene trayendo alimentos y ropa para su esposo, quien se encuentra detenido ya desde hace varios días, luego de que se entregara a la policía por el caso del asesinato de Ezequiel Nolasco, quien también estuvo por acá y se le vio saliendo de la sede de DIRINCRI. Fue a su hermano de César Álvarez, quien tampoco quiso dar declaraciones a la prensa. Dice de que no ha podido ingresar, no ha podido verlo. Recordemos que todos están incomunicados y hasta el momento los familiares, no solamente de César Álvarez, sino también de las demás personas que se encuentran acá, no han podido ver a las personas detenidas, así que están esperando que puedan darles la orden para que puedan ingresar y ver a sus familiares. El hermano se llama Efraín, quien ingresó y no sabemos si pudo o no contactarse con su hermano. Simplemente salió, se retiró y no quiso dar mayor tipo de declaraciones aquí en la DIRINCRI. Así que, Fiorella, vamos a volver en cualquier momento con mayores novedades aquí desde la sede de la DIRINCRI. Bien, Jesús, gracias por la información. En cualquier momento regresamos entonces contigo. Ya son 16 los detenidos por este caso de los 29 que tienen orden de captura, así que la información desde la DIRINCRI en cualquier momento vamos a ir con más. Pero vamos a continuar esta entrevista con Vicente Ceballos, presidente de la Comisión de Fiscalización. Y un poco quería preguntarle qué facilidades les dan las mismas autoridades regionales, los presidentes, cuando ustedes solicitan información, cuando tienen estos casos de denuncias, estas denuncias de corrupción, ¿les dan facilidades, les brindan la información que ustedes solicitan? En absoluto. Yo quiero partir con algo de ironía quizás. Nosotros como Parlamento de repente nos es mucho más fácil por el nivel de responsabilidad política traer a la Comisión o al Pleno a un ministro de Estado que a un presidente regional. Y justamente por los vacíos normativos, por las ineficiencias del marco legal, no nos ayuda. El caso del presidente regional de Tumbes, por ejemplo, lo citamos hasta en 2 oportunidades. Cuando como presidente y ante esta renuencia pido facultades de comisión investigadora al pleno de mi comisión y que sean elevadas al pleno del Congreso, al día siguiente recibí una carta del presidente de Tumbes poniéndose a disposición. Y vino, efectivamente vino. Entonces, siempre actuamos a reacción y siempre actuamos con cierta discrecionalidad en esa libertad que las normas les permiten. Entonces, por eso estamos intentando revisar todo el marco normativo. Y yo no quiero que se entiendan mal que hay que desarticular la descentralización en los gobiernos regionales. No, sería anacrónico. No, más bien hay que fortalecerlos. ¿Qué está fallando del modelo? Están fallando los mecanismos de control. Hay que revisar la ley orgánica de gobiernos regionales. Hay que revisar los mecanismos de control. Hace unos días escuchaba al señor Contralor General de la República, decía, él tiene la mejor voluntad, pero fíjese un tema de fondo.
tenemos 25 gobiernos regionales. Tenemos 195 municipalidades provinciales y cerca de 1.800 municipalidades distritales. De todos ellos, que son aparato estatal, que persiguen recursos públicos, solo el 10%, los jefes de las OSIs, de las oficinas de control interno, son designados por Contraloría. El 90% son designados o bien por los presidentes regionales o bien por los alcaldes. O sea, usted designa una autoridad para que me fiscalice. Si yo le estoy dando un cargo de confianza, me audita y yo lo mando a su casa al día siguiente. Entonces, esa es la lógica real que se está viviendo en el país. Otro elemento de juicio es fortalecer la capacidad de control y también de sanción que debe tener la Contraloría y el Ministerio Público. Mire, hemos hecho 8 audiencias públicas centralizadas con esta comisión. Y yo lamento decirlo, Fiorella, en todas las regiones, incluido Ancash, los temas han sido estándar, casi parejos. Ministerio Público, lentitud; Poder Judicial, lentitud; Contraloría, ineficacia; Procuraduría, ausente; y Parlamento también. Entonces, la lectura general es, está fallando entonces la institucionalidad del país, está fallando el Estado. Y si el Estado no tiene la capacidad de reaccionar oportunamente, estamos sin querer generando una bomba de tiempo. Mire, esta es una democracia que necesita fortalecerse y tenemos los mecanismos más idóneos, pero tenemos que empezar a actuar desde ya. Acabo de ver con usted la detención del señor César Álvarez. ¿Qué lecturas nos tendría? ¿Nos llena de optimismo y alegría que detengan a una persona? Al contrario, nos alimenta de mayor responsabilidad, porque estos hechos no son los que la ciudadanía debe ver. Debe haber autoridades que estén empujando el desarrollo y prosperidad de sus regiones, más no, ¿qué le digo?, enmarrocados y siendo conducidos a una carceleta policial. O sea, esto es el enfoque que le estamos entregando a la ciudadanía y esto tenemos que corregirlo. Ahora, el congresista Héctor Becerril proponía que los presidentes regionales puedan ser interpelados y censurados, como si fueran un ministro de Estado. ¿Estaría usted de acuerdo? Son varias propuestas que hay a este respecto. Sin embargo, en la experiencia que tenemos en el Parlamento, en algunos casos la interpelación se desvirtúa. Y la interpelación es un mecanismo natural de control político. Pero yo no quiero ir muy lejos. Acá vamos a acudir a algunas interpelaciones. Primero, quienes interpelan no están presentes. Y segundo, cuando se tiene que sostener oralmente los interrogantes de la interpelación, están con una argumentación poco sólida. Entonces, al parecer, más parece que se ha instrumentalizado como un mecanismo de contraste político. O sea, no en la conceptualización doctrinaria que se tiene interpelación, de exigir un verdadero rol contralor. En el caso de esta propuesta de que también se interpele y censure a presidentes regionales, podría correrse este mismo riesgo y politizarse en exceso y resquebrajar todo el país, porque ya no hablamos solamente de un gabinete de ministros, sino hablamos de gobiernos regionales. O sea, no es que esté en contra, sino que quiero poner los puntos sobre las sillas, el factor riesgo que significaría y el impacto político que podría generarse. De repente pienso yo, ¿por qué no fortalecer mejor los mecanismos de control partiendo por los propios consejeros regionales? O sea, totales de mayores instrumentos. ¿Por qué no fortalecer, por ejemplo, lo que es Contraloría? Que todos los jefes de la OSI sean designados por Contraloría, que no dependan del alcalde ni del presidente regional. Que, por ejemplo, Fiscalía y Poder Judicial instauren juzgados especializados para gobiernos regionales o gobiernos locales. O sea, hay mecanismos. Y de contraparte, como usted me lo observaba antes, que a la Comisión de Fiscalización le den facultades permanentes de comisión investigadora. ¿Cuánto de diferente sería el panorama país cuando todos están empoderados y potencializados en sus funciones? Precisamente, ¿qué facilidades son las que necesitan para realizar bien su labor en la Comisión de Fiscalización? Y empezamos por esta última, obviamente, darle facultades permanentes a la comisión. Segundo, dotarle de un equipo técnico especializado del más alto nivel, que incluya abogados, que incluya contadores, que incluya ingenieros, porque no alguien querrá medianamente pensar, no, se trata de abogados. No, cuando usted entra a revisar la ejecución de una obra pública, no lo hace el abogado, lo hace el ingeniero. Cuando usted revisa el expediente técnico de la obra o la liquidación de la obra, ¿quién lo hace? Tampoco lo hace el ingeniero, lo hace el contador. Es decir, toda una gama de profesionales que tendrían que estar girando en torno a la labor de fiscalización que asume el Parlamento. Y lo tercero que me parece más importante, ¿no? Habría que discutirlo al interior del Parlamento. Nosotros cuando investigamos terminamos con un informe y el informe termina con recomendaciones. No sancionamos, ¿de acuerdo? Recomendamos y damos traslado o bien a Contraloría o bien al Ministerio Público. Miren el caso concreto del Poder Judicial. Cuando un alcalde se encuentra alguna causa de nepotismo, es vacado por el Jurado Nacional. O sea, le dice, has cometido una irregularidad a tu casa. En el caso de Contraloría, puede sancionar hasta el más alto nivel de funcionarios, pero no alcaldes elegidas. O sea, no puede mandar a su casa a un alcalde o a un presidente regional. ¿Y por qué no le damos esa potestad también a Contraloría? Si lo puede decir el jurado. Es decir, hay una serie de instrumentos y armas para trabajar el fortalecimiento institucional de control. Le vuelvo a reiterar, aquí no se trata de menoscabar, de minar el terreno a los gobiernos regionales. No, creo que es un rol importante en este proceso estructural de hacer un país en su desarrollo armónico e integral.
pero se trata también de fortalecer aquellas deficiencias, de corregirlas. Ahora, congresista, tenemos que ir terminando. Tengo entendido que la próxima semana ya van a establecer el cronograma de trabajo. Ustedes ya tienen varios temas ahí pendientes que tienen que debatir. Mire, primero, ya hemos pedido facultades de comisión investigadora para ONAGI. Un poco está lejano a nosotros, Oficina Nacional de Gobiernos Interiores. Está en el pleno del Congreso. Acaban de otorgarnos facultades de comisión especial para ver el tema del gobierno regional de Tumbes. Esta semana debo proponer un protocolo investigatorio, o sea, un plan de trabajo. La próxima semana debo presentar un informe preliminar en el tema de Corporación Helio, del propio Premier, y en el tema del señor Eleodoro Mayor, el ministro de Energía y Minas. O sea, hay una sobrecarga de trabajo. Y de contraparte estamos trabajando un informe que en cierta forma encierra el comportamiento que tiene que asumir el Parlamento en su labor de fiscalización respecto a todos los gobiernos regionales, indistintamente. O sea, y yo no quiero que estemos actuando a efecto de una reacción. No, tenemos que actuar con cierta previsión y para ello vamos a proponerle a la Comisión en una primera instancia los correctivos más necesarios desde el ángulo de control político, desde el ángulo normativo, desde el ángulo administrativo, que haga más eficaz la presencia del Parlamento en este ejercicio de control y fiscalización que es un mandato constitucional entregado al Parlamento. ¿Y Ecoteva? Porque ya ese tema la Fiscalía ya va a decidir en esta semana también. Sí, el día jueves hemos tenido que elevar nuestra voz de protesta. Mire, yo presido la Comisión de Fiscalización en este caso concreto. Se me dieron 120 días. El 10 de enero se cumplían. No descansamos ni siquiera en Año Nuevo, porque había que cumplir los plazos. Y llega el 10, y acá está el informe debidamente aprobado, señor. El 15 de junio termina la legislatura. No lo veríamos hasta agosto. ¿Y para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta exigencia? Y eso lo hemos contrastado al propio presidente del Congreso. Que esto tiene que ponerse en agenda, porque hay un país expectante de la labor de fiscalización que está asumiendo el Parlamento a través de Comisión de Fiscalización. Y cuestiones burocráticas y administrativas no pueden estar dilatando respuestas o actitudes políticas que el Parlamento de cara al país tiene que darlas oportunamente. ¿Qué sería que mañana la señora fiscal determine algún tipo de informe? ¿Dónde queda el trabajo realizado por el Parlamento? Relegado a un segundo orden. ¿Queremos eso? Yo creo que no. Y para ello hacemos una invocación desde aquí al presidente del Congreso para que estos temas sean agendados cuanto antes. Ojalá. Gracias, congresista, por haber estado aquí. Bueno, tienen bastante trabajo, así que vamos a estar atentos a todo cómo terminan todas estas investigaciones. Amigos, tenemos que hacer una breve pausa, pero no se muevan, regresemos con más que noticias.